Buenas tardes y quiero darles la bienvenida a esta 15ª edición. Estábamos comentando con Javier que han pasado 15 años desde la primera edición de Infotógrafos, siempre en este mes de primavera, en torno a mayo, a veces principio de junio. Nos reunimos aquí para hablar de la fotografía como arte, porque realmente la fotografía es también un arte. Vosotras y vosotros que trabajáis en fotografía, que hacéis cursos, que hacéis exposiciones, que estáis también con Javier, lo sabéis muy bien. Es un placer, Javier, que estemos aquí en la sede, que estemos con Infotógrafos, y es un poco lo que digo yo, la fiesta de la fotografía que se celebra aquí en la sede universitaria desde hace 15 años y que siempre nos trae temas nuevos, enfoques nuevos y artistas de la fotografía, que es, yo creo que lo más interesante, conocer la obra que nos vais trayendo de autores consagrados de la fotografía. Quiero dar la bienvenida a Alfredo Cali, que es nuestro ponente de esta tarde. La presentación académica la va a hacer Javier, pero he podido entrar estos días en tu página web cuando me dijo Javier que viniera a presentar el acto, y te tengo que felicitar porque me ha encantado tu obra. Y destacaría una foto. Yo soy geógrafo, como te he comentado. Tienes una foto de los Andes argentinos, de una mina de oro, el camino que llega, que me parece espectacular. No había visto yo una expresión tan bonita de colores, de formas vinculadas al territorio, a la geografía. Bueno, sin más, se queda Javier Serrano con vosotros y vosotros. Os agradezco que tengáis la ilusión de todos los años venir aquí a aprender como aprendemos todos de fotografía, y seguro que este año no va a ser menos. No va a ser menos. Sino que va a ser más. Mucho. Y ya programaremos el año que viene. Ole. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. De nuevo, después de 15 años prácticamente seguidos, nos encontramos aquí para hablar, como dice nuestro amigo Jorge, para hablar de fotografía, pero la fotografía como algo, quiero decir, distinto, el tipo de fotografía, ¿no? Fotografía de autor, fotografía pensada, etcétera, etcétera. La fotografía, y además la pongo con mayúsculas, ¿no? Agradecer, bueno, a vosotros, por supuesto, por querer participar por estos ratos tan, creo yo, interesantes, y sobre todo también a este lugar que estamos, la Sala Altamira, que además nos han traído al Campello a sus restos hace muy poquito tiempo, con lo cual, cuando salió la noticia, y como siempre venimos a esta sala a hablar de fotografía, pues es algo más emotivo aún, ¿no? Un hombre que trabajó precisamente por la cultura universitaria absoluta, ¿no? Para que habláramos de tantas cosas como se habla en esta sala. La sede de la Universidad de Alicante, tenemos la suerte enorme de que, primero, que sea la sede de LUA, de nuestra propia asociación, pero es que es un mundo de cultura, ¿no? Su director, en su presentación, él nos da la gracia a nosotros, pero las gracias se las tenemos que dar, porque no es fácil hacer durante 15 años seguidos un seminario creo de la calidad de este, ¿no? En donde traemos pues gente, ya trabajamos durante todo el año, como bien sabéis, haciendo exposiciones, etcétera, etcétera, pero lo interesante es compartir con maestros y maestras de la fotografía, compartir su trabajo, sus mochilas, sus vivencias, su forma de hacer la fotografía, etcétera, etcétera, ¿no? Porque la fotografía no solamente es aquello que vemos, porque dentro de cada fotografía es un mundo inmenso, pero es el mundo de nosotros, de los fotógrafos, ¿no? Los que nos consideramos fotógrafos, ¿no? También deciros que vamos a estar 4 días, este lunes y este martes. Hoy empezamos con Alfredo Cali, que lo tenemos aquí, ahora hablaré un poco de su currículum.
Espera, me voy a poner las gafas. Además tengo un contraluz, no, el contraluz está ahí detrás. Está la luz, el foco ese que me está volviendo loco. Pero bueno, mañana vendrá Montserrat Puig de Ediciones Anómalas, algo muy interesante que ya cuando vino nuestro amigo ya Navia, el gran maestro Navia, nos habló de Ediciones Anómalas como algo muy interesante a nivel internacional, donde es una editora pequeñita, pero impresionantemente grande, que la lleva además la directora Montserrat Puig, lo cual se dedica exclusivamente a la fotografía. Y eso es de agradecer, y queremos que nos cuente, nos hable, bueno, pues cómo funciona ese mundo, ¿no? Para el lunes siguiente, bueno, pues vendrá Marsae. Pegamos un salto en los años, viene una persona muy joven, una mujer muy joven, y que sobre todo, bueno, nos va a hablar de una playa sin H que se llama Ostia, que está en Roma, y es toda la movida que hay de jóvenes y tal, en un momento determinado, y más cosas, ¿no?, que nos va a contar. Y ya para terminar, siempre sabéis que invitamos a uno de los socios o a alguien muy cercano para que nos cuente, cercano en Alicante o la provincia, para que nos cuente su propia vivencia. Y en este caso tenemos a nuestro compañero Paolo Mascani. Bueno, pues voy a pasar un poco a contar un breve bio que yo he sacado para presentar, porque muchas veces muchas veces traemos autores y con los bios no sabemos que son gente interesante, pero no muchas más cosas de ellos, ¿no? Yo he aumentado la letra, pero vamos, enseguida os paso con él, que es lo interesante. Este hombre que nació en el 68, y él pone, soy fotógrafo. Yo sumaría más, es un pedazo de persona, ¿no? Porque para ser fotógrafo, si no hay personalidad dentro, no hay alma, como digo yo, no hay swing, como en el flamenco, no hay profundidad, hay poco, ¿no? Pues como en todo el arte, ¿no? Él lleva más de 30 años haciendo periodismo con su cámara, en ese orden, primero fotógrafo y luego periodista. Su primer reportaje lo hizo en el salón de su vivienda, poniendo un contrapeso inicial a su deseo innegable de fotografiar lejos de casa. Ese péndulo de lo cercano a lo lejano se ha movido acompañando su trayectoria. Así lo corroboran algunos de sus libros de fotografía, como We en Irlanda, y es un retrato íntimo familiar, mientras que el Carnet de Terre documenta la construcción de las escuelas en Mauritania. Pega un salto tremendo. En Irlanda pasó los últimos 23 veranos. En Mauritania trabajó 4 años como consultor de Naciones Unidas. Hace más de 20 años también, comenzó a publicar su fotografía en El País Semanal, trampolín que le sirvió pues para publicar en numerosos medios internacionales. La cosecha de estos años de fotografías impresas la recogió la editorial La Fábrica en su volumen 72 de Fotobolsillo, un libro que durante un tiempo se comportó como una tarjeta de visita, ¿no? Luego están las exposiciones, los premios, que ha sido un montón, y hace más de 20 años también comenzó a publicar su fotografía en El País Semanal. Su trabajo ha sido expuesto en Madrid, Barcelona, Rabat, Tetuán, Dakar, Nouakchott. Gracias. Entre otros lugares. A veces cuando se lo piden, pues como ahora que lo hemos invitado, pues viene, nos da una charla o una clase, lo que él quiera. Aquí hay libertad absoluta de cátedra. Bueno, pues va de un sitio a otro. Mañana creo que está en Murcia también presentando el libro. Si puedo elegir, me gustaría decir que esto es un encuentro. Ay, mejor. Si se puede dar el encuentro. Estupendo. Al menos que haya esa aspiración. Eso. Bueno, pues eso quizás es lo mejor que se le da, el compartir, el estar aquí y darnos y hablar para nosotros y nosotros con él, ¿no? En un momento dado, él dice que puedo intentar enrolar
en su barco sin que te des cuenta de eso. Eso es lo que tú dices en tu bio. Yo lo que creo es que a mí lo que se me da muy bien, Javier, es ir de un sitio a otro. Mejor. Eso es lo que mejor he hecho hasta ahora. Bien, bueno, pues él va a hablar sobre el viaje en uno mismo. Es uno mismo. Te dejo ya, Muy bien, Alfredo. gracias. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias a la Universidad de Alicante por traerme para inaugurar estas jornadas. A Javier también por el llamarme. Y al compañero que me va a hacer de escudero, ¿no?, en esta partida que vamos a echar juntos, ¿no? Porque yo traigo un Mac y aquí hay un PC, bueno, estas cosas que pasan y tal. Bueno, por romper un poquito el hielo, en la bio esta que ha leído Javier, que es una bio que yo he escrito hace no mucho, yo siempre he destacado, digo, no por llevar la contraria al director de la universidad, ¿verdad?, pero que los fotógrafos, en el fondo, cuando yo recalco que soy fotógrafo es porque a mí con ser fotógrafo me vale. O sea, ser fotógrafo ya me parece como ya ser muchas cosas, ¿no? Y el arte me interesa mucho, pero que la fotografía, discutir sobre si es o no arte, me parece ya que está como fuera de... Es un poco como estéril, ¿no? Pero es verdad que a mí me vale con el hecho de ser fotógrafo, ¿no? Entonces, bueno, el otro día, por empezar por algún lado, el otro día en Granada, hace un par de días, estando con mi mujer, me llegó una notita de Javier diciéndome que había salido en prensa esto, como que se inauguraba hoy las jornadas de fotografía. Entonces se lo dejé leer a mi mujer y me decía, ¿y cómo has titulado esto? El viaje es uno mismo. Dijo, tío, qué pesado eres, ¿no?, con el uno mismo, esta cosa de todo para adentro y tal, no sé qué. Y entonces yo digo, bueno, pues tendré que explicarle a esta gente qué quiere decir esto de el viaje es uno mismo, aunque más o menos no es tan difícil de comprender, y lo que voy a hacer para esto es leer un fragmento de un libro que acabo de publicar para un poco hablar de esto. Viajar me ha ayudado a comprender que no hay una frontera geográfica que separe civilización de barbarie, una línea como la de los mapas donde acabe una y comience la otra, que es dentro de cada país, de cada persona incluso, donde se dan ambas, que lo que uno ve fuera es el reflejo de lo que le pasa por dentro, y que todos tenemos un lado de luz y otro de sombra. Salir al encuentro de un desconocido para descifrar quién es uno mismo. Por eso es el viaje, es uno mismo. Al final, casi siempre con quien te topas es con uno mismo, ¿no? Y cualquier viaje fotográfico que merezca la pena tiene que acabar de alguna forma transformándote, tiene que acabar de alguna forma cambiándote, tiene que acabar enseñándote algo sobre el mundo, pero también sobre ti. Esa es una aspiración que, bueno, merece la pena tenerla activa, ¿no? En la vida está lleno de idas para adelante y para atrás, pero como meta la cosa tiene que ir por ahí. Ese es el reto de cada viaje. Y ahora entro en algo que luego iremos. Fue en Marruecos donde me encontré con eso que los antropólogos llaman el otro, que no es más que una construcción mental, la otra cara de la moneda con la que nos completamos a nosotros mismos. Por eso el filósofo Levinas escribió «El otro soy yo». Por eso la fotógrafa Sofía Moro dice que los demás hacen de nosotros lo que somos. Por eso, sin darnos cuenta, cuando nos olvidamos, somos capaces de ver la paja en el ojo ajeno que solo explicita la viga en el propio. Bueno, un poco por entrar en materia en relación a esta cosa del viaje es uno mismo. Cuando me toca contar a un público como vosotros, como vosotras, el trabajo que yo he estado haciendo durante 37 años ya de fotografía profesional, pues digamos que me resulta difícil, o sea, ¿dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Tengo la sensación de que no me apetece empezar a contar linealmente, ¿no? Como el que... Me acuerdo esas clases de historia que nos daban de pequeño, ¿no? Que empezabas por el principio y nunca llegabas a la... ¿no? En este país nunca llegabas a la parte del final, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo que cualquier cala, así como el melón pa, cualquier cala que tú hagas en un trabajo así potente, un recorrido largo, un recorrido denso,
y de ahí te vas expandiendo hacia un lado o a otro, pues puede ser como significativo y puede ayudar quizás mejor a comprender lo que hacemos, lo que yo he hecho, ¿no? Yo he decidido empezar por una tarde de un viaje encargado por una compañía petrolífera que fue Repsol, que era Repsol, y que me encargó hacer unas refinerías de petróleo en Perú, en Ecuador y en Bolivia. Entonces, bueno, es un trabajo comercial, un trabajo de fotografía industrial, y por eso digo que me siento muy fotógrafo. Yo he estado viviendo de los últimos 30 años del encargo mayormente editorial, excepto estos últimos años que he estado en Mauritania, como ha dicho Javier, que he estado trabajando para Naciones Unidas, pero digamos que mi fuente de trabajo y mi relación con el mundo profesional ha pasado por las revistas, un mundo que se ha transformado, como tantos otros, pues con mucha violencia en los últimos años, no solo por el digital, sino por el cambio, por el digital digo de la cámara y también por el digital del soporte del propio periódico, ¿no? El papel prácticamente ha desaparecido. Ese día que yo salgo de la oficina de Bolivia de hacer un encargo, entro a un parque y hago esta fotografía. Es una fotografía que tomo en el parque que está abajo de la oficina, ¿vale? ¿Cómo llega un fotógrafo a trabajar para Repsol? 2 pinceladas. En un momento dado, año 2006, un periodista, o sea, en ese momento, esa línea roja que separa el contenido de la publicidad, ¿verdad? Uno dice, ¿cómo puede una compañía petrolífera encargar un reportaje? O sea, ¿puede un periodista ir de la mano de una compañía petrolífera a hacer un reportaje sin que eso sea de alguna forma publicitario? Entonces, bueno, yo en aquel momento se estaba haciendo esto, me parecía que todavía se respetaba bastante, digamos, o sea, que la compañía, a la pregunta de mi compañero periodista Jesús Rodríguez, me gustaría hacer un trabajo sobre el petróleo, nos pusieron a disposición nuestra un par o 3 de lugares donde trabajamos con total libertad, y luego él contó lo que era el negocio del petróleo. Sigue. Se publica en una revista, sigue, doble página, Golfo de México, me imagino que Trump ya le va a cambiar el nombre, ¿no? Pero Libia, tal, sigue, y aquí, hasta llegar aquí, la portada, ¿no? A partir de ahí yo, de este reportaje, empiezo a trabajar para Repsol. Me empiezan a llamar para hacer fotos de refinerías de petróleo, de instalaciones industriales, a veces de oficinas, ¿verdad? Entonces, todo ese trabajo yo lo voy compaginando con mis encargos. Es importante ese parque al que yo bajo, sigue, y hago esta serie de fotos. Es una serie de fotos que yo hago a unas personas que veo que era el mes de junio de 2013, que están besándose en un parque. Para mí, ¿sigue? Hay como 5 o 6 fotos, no hay más fotos, ¿no? Aquí en esta serie de fotos. Yo me da mucho pudor pensar que he fotografiado a las personas que se están besando. Me parece muy importante a la distancia que están hechas estas fotos. Y excepto la primera, donde quizás se podría identificar, vuelve, a las personas que están en la foto, no me parece, o sea, ellos me están viendo, yo estoy trabajando con su connivencia y ahí no está habiendo un problema. Y eso es importante para mí. O sea, a mí no me gusta ir a hacer cosas que la gente no quiere que yo haga. ¿Se entiende esto? Vale. Entonces, yo hago todas estas fotos en este parque y me voy a mi casa y inmediatamente abro una carpeta que pone Parque Bolivia, que yo no sé qué va a ser esa carpeta, pero es un modus operandi que yo he venido teniendo en los últimos años. Siempre que veo algo que me llama la atención, ahora menos, pues ya soy más mayor, pero para abrir proyectos, abrir caminos, abrir historias, pues de repente yo veo que hay algo y lo pongo ahí, a ver qué pasa, a ver qué frutos da. Es la última, vete a Marruecos. Entonces, una semana después, yo voy a Marruecos. Podemos ir a la carpeta, Inshallah se llama la carpeta. Yo voy a Marruecos. ¿Por qué voy a Marruecos? Vale, no, ese no es. No, es uno que pone Inshallah, la carpeta. Voy a Marruecos porque durante 10 años, ¿así me entendéis? Pero igual no estamos respetando. Perdóname. Sí, es que tengo esta cosa de que me gusta más
lo escénico casi. Bueno, en cualquier caso, yo voy a Marruecos, a mí me llaman para hacer un taller en Marruecos. Me gusta mucho esta cosa de volver a los lugares, de que de repente se produzcan todas estas... ¿Estás ahí? No, esa no es. Espera, yo te voy a... ¿Por qué voy a Marruecos? O sea, me llevan a Marruecos porque yo tengo una relación fotográfica con Marruecos que, digamos, que se consumó en un libro que se llama Inshallah, que es un libro que recoge fotografías de 1996 a 2006. Y esto, estamos hablando de 2013, y aquel libro pues daba frutos como dar un taller a 20, 25 personas. Mayormente es muy curioso y muy bonito que yo mañana vaya a Murcia porque voy a presentar este libro que he leído. Es que todo va como, ¿no? Las cosas, uno vuelve a los lugares siempre, ¿no? Yo voy a Murcia a presentar este libro que no es una novela, pero es un ensayo, una novela, una historia, son palabras, ¿eh? Hay fotos, pero son palabras. Entonces, en Murcia yo voy a presentarlo con la gente que fue a este taller de Marruecos, donde me llevaron para hablar de Marruecos. Yo llego a Marruecos por una necesidad profunda de dedicarle tiempo a un proyecto fotográfico. No hay manera de hacer un proyecto fotográfico largo, profundo, denso, que no sea dedicándole tiempo. Yo no la conozco. Entonces yo necesito 10 años para elaborar ese trabajo, ¿no? Cuando empieza uno un proyecto, ¿cuáles son los motivos? Depende del momento de cada uno. Yo, por ejemplo, en ese momento estaba trabajando en 35 milímetros, mayormente. Bueno, estaba trabajando en 35 milímetros en color, como Harry Gruyaert, ¿sigue? Esa foto es mía en México, esta es mía, pero se parece el tipo de color que utilizaba Alex Webb, el tipo de color que utilizaba Harry Gruyaert, ¿sigue? Este es Harry Gruyaert, esto es mío también. Sigue. Y luego de repente me encuentro con Navia. Navia es como un catalizador. O sea, Navia de repente, yo digo, Marruecos es una posibilidad. Escucho a Navia en los encuentros de Gijón del año 96 y me quedo fascinado con el trabajo de Navia y decido ir a Marruecos a trabajar. Sí. Veo estas fotos, los curtidores de Fez, color. Y yo no sé muy bien cómo trabajar en Marruecos, pero me encuentro con el trabajo de Max Pam, que es un fotógrafo australiano. Y me tropiezo con esta foto, que me vuela la cabeza. O sea, me vuela la cabeza esta foto, ¿no? O sea, ese pájaro ahí desenfocado, esa fila de camellos abajo. Y yo ya estaba haciendo muchas fotos con el formato cuadrado. Y se parecía en alguna medida a lo que yo quería ver. Sí. Esa era mía. Yo había hecho un reportaje sobre una de las primeras cosas que hice en mi vida como fotógrafo, un reportaje sobre mineros en la Boca Mina de Asturias, en un pozo, y lo publiqué en el Diario del Mundo, ¿no? En el Diario del Mundo, en el magazine, sí. Para hacer estas fotos, siempre que las pongo, digo, hay que tener mucha fuerza, porque hay que ir desde tu casa con un fondo cargado, con varios flashes, esperar en la boca de la mina y hacer estos retratos, con una cámara antigua de mi padre, Rolleiflex. Y luego hice una tentativa con taxistas madrileños, no importa, los proyectos a veces tuve la suerte de que lo publicó El Mundo, otras veces se quedan a medias, lo importante es como tirar, ¿no?, hacia adelante. Fijándote en los fotógrafos que te gustan, no hay que tener ningún miedo, hay que estar siempre alimentándose porque uno al final acaba fotografiando las cosas que tiene en la cabeza, siempre. Solo ve lo que puede ver, lo que ya tiene en la cabeza. Funciona así la fotografía. O sea, solo somos capaces de ver las imágenes que ya hemos visto previamente. Es una cosa extraña, pero es así. Entonces, yo había visto a Avedon, el gran retratista, fondo blanco. A mí no me importa. O sea, me encanta la idea de venir de un lugar, de una tradición, me refiero. Me encanta contaros que yo veía los libros de Avedon. Me encanta deciros que yo escuchaba a Navia, porque me parece que a mí me entronca con algo que tiene como poder, ¿no?, que tiene como fuerza, ¿no? Mi abuela. Esta foto la he usado permanentemente en mi vida. La hice para un trabajo de Cruz Roja, encargado por Cruz Roja. Pero fijaos, y varias fotos, lo importante es lo cómodo que yo estaba trabajando con el formato cuadrado. Entonces yo decidí fotografiar en Marruecos en formato cuadrado, con una Hasselblad. Me compré una Hasselblad, ¿sí?, y me compré
y los viajes a Marruecos fueron hechos con una Hasselblad, con un 80 milímetros y con un fotómetro. No llevaba más cosas, era todo mi equipaje fotográfico. He puesto esta foto aquí, que me va a servir para hablar de una cosa también interesante, que se la escuché a Sterfel, que es otro de los grandes fotógrafos que yo admiro, que es algo que los fotógrafos hemos tendido a pasar por alto, a obviar como algo no muy importante, que es el título de las fotos, ¿no? La fotografía es misteriosa. No le quitemos a las fotografías el misterio, porque eso es la gran fuerza que reside en las imágenes. Si yo esta foto le hubiese titulado, ¿cómo la titulamos? Boda, o sea, yo le he titulado Boda Gitana, Barcelona tal, pero si dicen saliendo de la boda mientras dispara la tal, no sé qué, o sea, te estás cargando la fotografía. Me gusta mucho cómo Sterfel titula sus fotografías. Mira, pasa. Esta es una foto de Sterfel, me encanta esta foto. ¿Qué está pasando en esta foto? Está pasando de todo, pero si yo te digo que es un entrenamiento de bomberos, me cargo la foto. Y que el tipo se ha ido a comprar una calabaza, me cargo la foto. No necesito cargarme la foto, porque ya te imaginarás tú. Está bien quizás saberlo, pero no importa, porque lo importante es que eso dispare en tu imaginación un montón de cosas, ¿vale? Entonces, Sterfel dice esto y a mí me gusta. Y a veces a las fotos hay que ponerle solo el nombre del sitio, el nombre de las personas es importante, y muchas veces poco más. No nos enredemos, digo yo, no nos enredemos con cosas emocionales, el vértigo que supone el salir de la iglesia mientras tal. Nada de eso. Aquí hay otra lección de Sterfel, el lugar desde donde miramos. El lugar, la posición del fotógrafo, es súper importante. Qué fácil hubiese sido haberse acercado al elefante que hay allí deshidratándose, que le están echando agua porque por algún motivo extraño se ha caído del camión o no sabemos lo que está pasando. Yo esta foto creo que es un homenaje a Sterfel. Siempre, cuando la hice en Mauritania, me acordé de la foto del elefante, porque yo podía haber hecho esta, que dirás, qué gran foto, qué colorida, qué tal. No, atrás. Me gusta esta. Esta foto es como la del elefante, ¿lo veis? La posición, la distancia con las cosas que fotografiamos es fundamental. Y cuando uno tiene el lenguaje con un formato y con una óptica, digamos, muy integrado, no necesita prácticamente ni mirar por el visor, porque sabes en qué lugar ponerte en relación a lo que tú estás viendo, porque tú estás viendo fotos. Empecé a viajar por Marruecos en el año 96, y en el año 96 yo todavía hice un viaje en 35 milímetros, porque no... Estaba trabajando en la agencia Cover, y un viaje que me invitó un músico guinagua, Ceremonias Trance en Casablanca, que conocí en Madrid, me llevó y me llevó a estas ceremonias, y yo llevaba el 35 porque hubiese sido como muy aparatoso fotografiar esto en medio formato por la falta de luz, dificultades. En cualquier caso, solo hay 2 fotos de mi libro de Inshallah, que están hechas en 35 milímetros, y son esta anterior y otra. El resto es medio formato hecho con un 80, ¿vale? Pasa. Con estas primeras fotos yo hice una maqueta de cartón. Me gusta mucho porque en el camino, hasta que uno ve un libro acabado, uno ve esto, que ya aquí no hay remedio, esto ya está hecho. Lo que has hecho lo has hecho bien o mal, pero aquí no hay remedio. Pero uno va haciendo un montón de pruebas, que muchas veces a mí me encanta hacerlas como de cartón, con celos, y son muy bonitas porque son como pequeños hitos, como mojones que uno va dejando en el camino. Y yo siempre utilizo esto porque yo más o menos tenía una idea de cómo quería fotografiar en Marruecos. Entonces es una declaración de intenciones en la maqueta aquella, que además me acuerdo que se la enseñé a Navia en Cádiz en una ocasión. Si tus fotos, esta frase la conocemos todos, ¿verdad? Si tus fotos no son lo suficientemente buenas, es que no estás lo suficientemente cerca. Yo creo que esta frase ha sido una de las peor comprendidas de la historia de la fotografía, y que ha llevado a muchos fotógrafos a acercarse demasiado a cosas que se contaban mal desde tan cerca. O sea, porque acercarse no es acercarte físicamente, es otra cosa. Entonces yo puse esta foto y puse un paisaje, que es lo que yo en ese momento sentía. Una segunda digestión de esta frase muy bonita, que se la escuché a un profesor de fotografía americano, no se la escuché, pero la leí, y tal, es: si tus fotos no son lo suficientemente buenas, es que no has leído lo suficiente.
Y eso es muy importante también. Uno puede pensar, ¿y qué tendrá que ver la lectura con la fotografía? Todo, todo. La lectura es un lenguaje, la fotografía es un lenguaje, y para mí ha sido muy importante la lectura y el leer y el escribir cada vez más. Pasaba la página de la maqueta y te encontrabas con esta cita de Berger. Yo en aquel momento era un lector voraz de Berger. Entre Goytisolo, Berger, Susan Sontag, esos fueron los estímulos que a mí me fueron conectando con Marruecos, ¿no? Acercarse significa olvidar la convención, la fama, la razón, las jerarquías y el propio yo. También significa arriesgarse a la coherencia, a la locura incluso. Claro, te estás arriesgando cuando te acercas a un sitio como Marruecos, que es un sitio que es una cultura muy cercana si la quieres ver así, pero también es muy distante, muy lejana, ¿no? Entonces hay un riesgo, y yo creo que eso es acercarse, no es lo otro. Lo otro ha dado pie a fotos pues innecesarias para mí, y como donde el fotógrafo se coloca exponencialmente en el centro de la acción, ¿no? Como estoy ahí haciendo esto, ¿no? La fotografía tiene una distancia, tiene una medida y tiene un sentido. Empecé a fotografiar temas absolutamente fáciles. No busqué un Marruecos que tuviese ninguna particularidad diferente a lo que yo había visto y estaba leyendo. Básicamente lo que hice es ir a la plaza de Chemal el-Fna, que es uno de los sitios más turísticos de Marruecos. Estaba leyendo a Juan Goytisolo, él hablaba del patrimonio oral de la humanidad. Es un sitio muy turístico, lo conoceréis todos, o muchos de los que estáis aquí. A ver, levantad la mano. ¿Habéis ido a Chemal el-Fna? Solo 3. Bueno, entonces no. Claro, es un sitio muy turístico en cualquier caso. Yo no decido ir a Marruecos para descubrir paisajes exóticos ni para ir a sitios donde no ha ido la gente. Yo estaba en ese momento enfrascado en una serie de lecturas que me llevaron por las mañanas a Chemal el-Fna como laboratorio fotográfico del lugar, como plató casi, donde yo poder desarrollar mi trabajo, y a las tardes iba esto es Chemal el-Fna, y a las tardes iba a las curtidurías, o al revés, mañanas curtidurías y tardes en la plaza de Chemal el-Fna. Y así fueron varios viajes, 3, 4 viajes, estos son curtidurías, 3, 4 viajes. Yo volvía a los mismos lugares, llevaba fotos a la gente que fotografiaba, iba estableciendo vínculos que luego se han ido perdiendo con los años, pero que a mí me aportaban un montón de cosas. Creo que el principio del texto del libro de Inshallah, es un libro muy querido porque fue mi primer libro de fotografías, da cuenta un poco del tipo de lo que yo pretendía hacer en Marruecos. El prólogo que escribí, muy cortito, empezaba así: uno viaja para encontrar... Fíjate, o sea, es que son temas que a mí me han perseguido toda la vida. Esto lo escribí en el 2000, he dicho, del 96 al 2006. Esto está escrito en el 2005. Esto que os he leído está escrito en plena pandemia, la novela, ¿no? Son los mismos temas. O sea, uno, digamos, no se aleja mucho cuando vive sus obsesiones, y a mí ahora me encanta el volver a Marruecos, ¿no? Después de muchos años, el poder ahora estar contando Marruecos otra vez aquí. Yo mismo digo, hostia, qué bonito, ¿no? Poder hacer el libro ahora y volver a contar Marruecos. Una estrecha brecha se llamaba aquel prólogo. Dice, uno viaja para encontrarse con el otro, deja atrás un lugar y se entrega a una especie de indefinición que se parece a la de la vida, que no es otra cosa que el gran viaje. Uno viaja para hablar, y hablar es salir a buscar la parte que nos falta. Esto es Gustavo Martín Garzón. En Marruecos, esa parte que nos falta viene hacia nosotros en forma de ríos, huets, castillos, calás y almohadas, haciéndola coincidir con la nuestra, porque es una moneda, ¿no?, que se divide y entonces hay que haciéndola encajar, ¿no? Uno viaja a Marruecos, esto es de Navia, no para descubrir nada, sino para reconocerse, reencontrarse con gente, paisajes, lugares, con los rastros de una historia común. Este es el espíritu que a mí me guió en los viajes a Marruecos, básicamente. Fueron todos estos viajes
¿Sigue? Está abierto a cualquier tipo de intervención vuestra, ¿eh? En cualquier momento, lo que os apetezca. Sigue, sigue. Es importante esta cosa de... me acuerdo mucho los comentarios de... eran Marruecos diferentes que yo estaba fotografiando. Eran Marruecos fuera de los estereotipos. Luego conseguí una beca a medio camino, que fue lo que hizo que el cuerpo del trabajo se abrochara y fuera poderoso. Estaba contando un Marruecos que no se había visto tanto, ¿no? No se había visto tanto esto, y estaba alejado de los estereotipos habituales con los que la gente fotografía en Marruecos. La gente decía cosas como: ¿tú has podido entrar en las casas? Yo nunca he tenido ningún problema en entrar en las casas de la gente con mi cámara. De hecho, la cámara funciona como un salvoconducto para ir a muchísimos sitios a los que no iríamos si no llevásemos cámara. Y lo único que tiene que ser uno es respetuoso. Es mentira que el mundo árabe no sea un mundo que se fotografía. Gozan de la fotografía como cualquiera de nosotros. Lo que pasa es que es verdad que, bueno, hay que pedir permiso y estar, básicamente. Y yo es lo que estaba haciendo con mis fotos. Y estaba todo eso del contraste, evidentemente, ¿no? Y el viaje. Había como tres patas, ¿no? Estaba la pata de los curtidores, con el principio con Semal Efna, luego toda esta pata de los... claro, esta parada y la comentamos, porque de los curtidores, Semal Efna, como la primera parte, luego toda esta parte del que era la globalización. O sea, yo estaba fotografiando la globalización sin darme cuenta. O sea, esta cosa de que yo estaba buscando como puentes, ¿no? Como esta cosa de que ya lo moderno, la modernidad, pero era la globalización, lo que se estaba desplegando ante mis ojos, ahí en Marruecos, ¿no? Y esta foto, que yo me negaba mucho a introducirla en el libro, me obligó Alejandro Castellotto, que era el comisario, con mucho acierto, porque no le podemos negar a la fotografía su capacidad que tiene, o sea, anecdótica. O sea, la fotografía como anécdota, o sea, el sentido del humor es muy difícil de tener en fotografía. Esto no es que tenga sentido del humor, pero es una anécdota. Tú te encuentras una anécdota y vas sin la fotografía, si no pasa nada. Yo esta foto, ya te digo que me resistía a meterla. Al final creo que era un acierto del comisario y me encanta que la metiéramos en el libro, ¿no? Os contaría la historia porque yo paré mi coche. Yo había decidido no pararme a fotografiar. Hemos visto una foto de una boda. No, vale. Hay una foto de una boda, os la voy a contar, que es muy bonito contar fotos sin que las veáis. Hay una foto de una boda donde yo veo una foto, voy en coche con mi mujer y mi hijo en ese viaje. Yo hice muchos viajes a Marruecos, a lo mejor hice 20, no lo sé. Igual fueron 18 o 23, no lo sé. Hice muchos viajes a Marruecos, ¿no? Entonces, había decidido no parar mi coche para fotografiar. Me parecía como mal esto de parar, fotografiar e irme. Yo no voy a parar por las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque en un valle del Atlas, que yo tampoco estaba viajando tanto buscando lugares, pasa es que fueron tantos viajes, bueno, vamos a ir al Atlas y tal. A mí me gustaba mucho ir a Rabat, ir a las playas, ir a los sitios donde, digamos, se desplegaba la vida con naturalidad, donde no había tantos turistas, ¿no? Sin embargo, en aquel viaje al Atlas, con Katy y con mi hijo pequeño, de repente ahí a lo alto de la montaña vemos como una comitiva de algo que no sabemos qué es, y según se van acercando, yo estoy esperando al otro lado de un puente, ya veo que es una boda, veo que hay una mujer subida encima de un caballo, un burro, y que va velada, y entonces yo me levanto y espero con mi cámara que van a atravesar un puente con mi Hasselblad, ¿verdad? Que además tiene esta cosa de que miras desde arriba, que no te ocultas, que estás así, pero claro, vienen hacia mí, o sea, es como, yo digo, yo he dicho que no me voy a parar, pero esta me la he ganado, porque estoy ahí esperando a que esta gente baje, estoy esperando tal. ¿Qué pasa? Que de repente cuando ya los tengo a 15 metros, me aparecen un microbús de turistas alemanes. Se bajan y se ponen a hacer fotos a mi lado, lo cual está bien, porque en el fondo te pone en tu lugar. Te pone en tu lugar, porque tú en ese momento para esos señores eres igual que ellos. Y es que lo eres. Y es que eres exactamente lo mismo, un tipo que con una cámara les hace fotos. Es verdad que si hubiese estado solo, de hecho ellos hicieron la foto, se enfadaron y se fueron. No, porque fueron respetuosos, se fueron.
Es que salieron como si hubieran visto esto, como si hubiesen visto el árbol de las cabras, ¿sabes? Y yo me quedé un rato, me fui detrás de ellos, como les di dinero porque me parecía, yo no pago por las fotos, pero esto no es pagar por las fotos, es que en Marruecos se les da, o sea, en muchos lugares de África, un billete o 2 billetes, es un regalo como para la boda. Bueno, total, yo hice ahí lo mejor que pude, pero tenía como esta cosa de no volver a pararme de mi coche para hacer una foto. Hasta que me encontré con este árbol. 2 días más tarde en el mismo viaje, digo, joder, ¿cómo no voy a parar a hacer esto, tío? Y otra vez me encuentro con esto y veo que cuando me acerco viene un pastor que lo que había hecho el tipo era subir todas estas cabras en el árbol para que yo y otros tantos como yo nos paráramos a fotografiarlo. O sea, era pura picaresca. Entonces, claro, era como yendo a Essaouira. Entonces, lo he visto en un montón de libros. Entonces, era como íbamos por la carretera y yo empecé a ver árboles de argán, esto es aceite de argán, árboles del argán, donde hay una cabra, 2 cabras, 3 cabras. Claro, y de repente en 14. El tipo debió decir, joder, estos tíos paran si hay 1 o 2, si metemos 14 lo petamos, ¿no? Entonces yo me quedé un buen rato esperando a ver si era capaz de hacer una foto del turista haciendo una foto del árbol, pero es que no bajaban ni del coche, tío, los turistas. O sea, hacía tanto calor, se ponían en el coche, sacaban ahí la lente, el objetivo y se iban. No le daban ni la posibilidad al pastor de ganarse unos dirham. Eso sí que es mal educado. Esa es la historia. Esta es una de las primeras fotos que metí. Creo que es la primera foto del libro. A mí me encanta esta fotografía. Y fíjate, creo que si sigues, es la misma foto. Bueno, una foto muy frontal, muy directa, muy clara, muy sencilla. Una foto que yo he repetido hasta la saciedad. No pasa nada. Esta la hice en Afganistán. Y la he puesto así porque es que todo, o sea, es como que tú descubres tu manera de mirar, pero es que es una manera de mirar que está en la historia de la fotografía, o sea, no hay que descubrir muchas veces gran cosa, ¿no? Gaza. De Gaza ni hablamos, porque me entra dolor de tripas. Diane Arbus, ¿no? Arbus, otra de las fuentes de inspiración absoluta, ¿no?, para mi trabajo. He puesto esta de estos legionarios de Cristo, ¿no?, que son como hermanos, como las gemelas de Diane Arbus, ¿no? Aquí, fíjate, no es frontal, ¿no?, pero bueno, como la de los mineros, hay una fuga, ¿no?, pero es la misma foto repetida. Pakistán. He metido estas aquí en medio para que veáis como una... Virgilio Viéitez, que es otro gran fotógrafo. Podríamos citar a los fotógrafos africanos, esto está hecho en Tarifa. Todas estas fotos en color que he ido salpicando aquí un poco a la vez que hablo con Marruecos son fotos que yo he hecho de encargo para El País semanal. Pues esto era un reportaje sobre Cádiz, el otro era de mineros, el otro era de Afganistán, Pakistán, todos son reportajes de encargo, ¿vale? Yo voy a un lugar, estoy una semana, 10 días, ahora hay día 4, no hay dinero, antes íbamos más rato, y yo vuelvo a la redacción con un grupo de, o sea, con 20 o 25 fotos, ahora hay que llevar 100 porque es digital, pero el modus operandi era ese y yo lo estaba haciendo así durante muchos años. Colombia, reportaje sobre prostitución. Y volvemos a Marruecos, solo para que os deis cuenta. Yo estaba cómodo fotografiando así. Yo no sé si ahora volviera a coger la cámara, que llevo como 15 años por ahí, no creo que exagere. Yo luego me tuve que readaptar a trabajar en digital y dejé el medio formato, que era algo que yo ya lo hacía con una naturalidad absoluta. Esta foto tú no la puedes cortar. Las fotos en formato cuadrado, cuando son buenas, no les sobra nada. O sea, si la cortas te la cargas, ¿no? Tampoco puedes cortar nada aquí. Este era el final del libro, que era un poco el viaje, ¿no? Sigue. 2... y un camello, del Sáhara ya. El Sáhara no lo tocaba. Bueno, este tipo de imágenes, ¿no? Sigue, a ver si nos aparece la de la boda. Esto era Rabat, que era un lugar donde yo, como os digo, fotografié muy a gusto. Muy a gusto. La esquina la llamé a esa. Esta me encantaba, esta fotografía. Y con el tiempo, a veces las fotografías van como cogiendo peso. O sea, esta fotografía en su momento, o esta, que le llamé La Cuesta,
no estaban como en los, ¿sabes? Uno que hace, es muy bueno copiar las fotos, uno las va copiando y va como haciendo como escalas, ¿no? De posicionarlas, colocarlas junto a otras, ¿no? Y esas dos fotos han ido creciendo con el tiempo, ¿no? La aspiración era contar Marruecos. Bueno, yo creo que podemos pasar ya de Marruecos, ¿no? Dale, a ver, dale, vamos a ver si aparece la boda. ¿Vale? Lo veis, ¿no? ¿Es como os la habíais imaginado? La foto. Los turistas estaban al lado mío. O ya se habían ido, no sé cómo fue, o sea, todo pasó muy rápido. Yo me quise quedar a hacer la foto, porque yo tenía la sensación de que me la había ganado. Ellos que hiciesen lo que quisieran. Son bereberes, sí, son bereberes. Vale, entonces vamos a pasar. A ver qué tenía yo aquí por seguir. Sí, te digo. Pasado este viaje de Marruecos, hay una foto que es la... Bueno, da igual, no lo pongas. Al acabar el taller de Marruecos, donde yo llegué con esas fotos del parque de Bolivia, y les dije a los chavales, bueno, no tan chavales, vengo de Bolivia, he hecho esto, lo he metido en una carpeta y no sé qué va a ser de esto. Bueno, al acabar ese taller, yo me fui a Anual. Y Anual es el centro clave del libro que he escrito. O sea, digamos, esto es 2013. Yo he necesitado hasta el 2025 para publicar mi libro, mi novela. O sea, los procesos son largos. Pero yo ya entré, en el 13 yo ya tenía el barrunto de Anual, porque yo ya venía leyendo mucho sobre la colonización, sobre la guerra del Rif. Mi abuelo fue legionario, desembarcó en Alhucemas, y de repente no se dispara la escritura hasta el 21, justo coincidiendo con el 20, coincidiendo con el COVID. Los procesos son muy largos, Entonces yo ese es el primer viaje que hice Anual, y parte de las vivencias lo recojo en mi libro. Luego la literatura hace maravillas, porque como uno escribe de otra forma, o sea, eso ya es otro tema, no es fotografía, pero que es una maravilla porque curiosamente, y a mí me interesa mucho eso, en la literatura se puede explorar un territorio que no es mentira, aquí no hay nada falso en mi libro, pero que lo vas organizando de una forma literaria, ¿no? Y eso me gusta mucho, da mucho pie a hacer muchas cosas que son interesantes. Entonces, en ese libro yo he escrito una cosa sobre el principio, que tú has dicho antes, Javier, lo del salón de mi casa. Esto también era una cosa que yo les proyecté a los alumnos de Tánger, y me parece interesante porque, mira a ver si lo tienes ahí, los salones. Sí, sí. Y pon la primera foto. Esta foto yo la tomé en el salón de mi casa y esa mujer es mi madre. ¿Qué época era eso? Eso es el año 90 y... Estaba empezando a viajar antes de viajar a Marruecos, a lo mejor el año 95, ¿vale? Entonces, os leo esto que está aquí, para explicar este trabajo. Dice, el fotógrafo viajó a la ciudad de Oporto con su maestro Juanjo Delgado. Yo he aprendido a hacer fotografías con un maestro. O sea, yo, eso siento por la universidad, por la institución, porque yo dejé la universidad. Y es verdad que es una cosa de la que me arrepiento, lo tengo que decir aquí, en la universidad, porque la universidad es de una potencia. Luego, claro, yo he tenido que hacer mi tesis, ¿no? Luego solo, por mi cuenta. He sido un ser montaraz, pero he ido completando las cosas, ¿no? Y yo aprendí con un maestro, ¿vale? Se fijó en un hombre sentado a la ventana de un café de paredes rojas buscando el infinito con su mirada. Literatura. Sus ojos atravesaron la cámara para posarse en un lugar indeterminado al que Juanjo llamó Saudade. A su vuelta, y esto es lo más importante, dice, porque a mí mi maestro me decía, advirtiendo que no era necesario salir tan lejos de casa para fotografiar, que las cosas más importantes pasan cerca de uno, y eso es muy importante, que lo sepa un fotógrafo. Claro, que no tiene que irse a ningún lugar del mundo a fotografiar nada. Entonces yo, como este hombre era mi maestro, yo siempre tuve muy presente eso, ¿no?
Y para mí este péndulo que antes has dicho, este péndulo de lo cercano a lo lejano, es un péndulo que me ha acompañado siempre. O sea, está Mauritania, está Marruecos, y estos son 17 años de mis veraneos en Irlanda con mi familia. Que yo no sé si hay un viaje más fascinante que el de tener hijos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por eso decidió una mañana fotografiar a sus vecinos en los salones de sus casas. Comenzó fotografiándose con su madre. Una forma de decirles a los demás que las fotografías son inofensivas. Pasa. Luego fue uno a uno con la intención de concertar una cita para llevar a cabo su misión. Llevaba en la mano la foto suya junto a su madre a modo de pasaporte que le permitiese atravesar los umbrales de las puertas del resto de sus vecinos. La cámara sirve para eso. Sirve para atravesar las puertas de tus vecinos, en el mejor de los sentidos. Sirve para compartir con tu cámara cosas. No solo eso, el fotógrafo quería llegar hasta sus salones. Sí, vale, hasta sus salones. Aquella imagen parecía tener virtudes mágicas. Fotografió a la familia de Esperanza, la del segundo, colocando a las personas a su antojo, a los nuevos del tercero al día siguiente. Al marido le había confesado en el ascensor su pasión por la fotografía. Quiso que todas las fotografías se pareciesen con la idea de componer eso que había oído llamar serie. Esta es la primera serie de fotografías que yo hice, porque hay una voluntad explícita de que todas las fotografías se parezcan, estén hechas de la misma forma. Hay una voluntad de que estén hechas con el mismo objetivo, como Marruecos también lo fue, como los parques luego lo fueron, ¿no? Están hechas con una óptica que es una óptica particularmente usada y muy buena para arquitectura, y yo decidí usarla para contar estos salones, porque yo aquí no tenía la sensación de estar fotografiando personas, tenía la sensación de estar fotografiando espacios, y me importaba tanto las lámparas, los cuadros, las moquetas, como las personas. Al ver las primeras fotos, esbozó una pequeña teoría. Aseguró, bueno, esto es literatura, ¿no? O sea que no os importa que lo... Aseguró que eran más bien fotografías de los espacios y no tanto de las personas. Para explicarlo, hablaba de lámparas, del mobiliario, de un determinado radiador. Argumentaba que un objeto podría ofrecer tanta información como la propia cara del sujeto. Yo siempre me ha parecido esto horrible, de la cara es el espejo del alma. Porque será, a lo mejor la lámpara es el espejo de lo que tú eres esa tarde, ¿no? No sé, no me gustaban mucho las fotos de caras. Parecía incluso sentir cierto desprecio por esas fotografías que llenaban el cuadro con la cara del fotografiado, mostrando abiertamente su desacuerdo con expresiones que circulaban a modo de cliché, como el de que la cara era el espejo del alma. Fíjate, es que hasta lo escribí. Tópicos destinados a zanjar conversaciones sin decir gran cosa. Y es que en la fotografía hay que decir cosas, joder, porque si no, ¿para qué? Leyó en un libro que los estereotipos son verdades cansadas y se lo comunicó vehementemente a sus amigos, como quien hubiese descubierto la aguja del pajar. Entonces, ¿cuáles son qué es lo que te pasa cuando tú fotografías a tus vecinos? ¿Qué no te pasa cuando fotografías en Marruecos? Que te recuerdan permanentemente que les has hecho fotos y que te las piden y que tú ya eres el fotógrafo. Entonces, eso hay que habitarlo. O sea, oye, ¿cuándo vas a tener la foto? O sea, la foto de quién es, ¿suya o mía? Esa foto es suya o mía, porque está basada en una relación de respeto. Ellos han permitido que yo entre en su casa y haga esta fotografía, pero yo no puedo hacer cualquier cosa con esta fotografía, ¿verdad? Entonces, yo digamos que cobré conciencia de lo que significaba ser fotógrafo con esta serie de fotografías. Yo en la primera, te me has preguntado, era como del 95 por ahí o 94. Yo volví de Latinoamérica, estuve un periodo largo fotografiando en Latinoamérica en el 94 y empecé a hacer eso. Y al poquito me metí en Marruecos. Y es un poco el este. Y esto lo publiqué, claro, y gané un premio con esto, que fue la primera vez que gané un premio. O sea, es importante, como por eso digo que a veces uno va viendo las carpetas, ¿verdad? Y luego las cosas van cristalizando a su tiempo, cada una, ¿no?
Vale, entonces, esto es lo tocante a Marruecos. Al acabar el viaje de a Marruecos, yo me voy de vacaciones y me voy a Irlanda. Si nos da tiempo, hacemos un poquito una lectura de este libro, ¿vale? Es uno de, yo creo que es, si no es mi mejor trabajo, casi. Podemos ver un trocito de película, así descanso yo un poco. Pero de momento vamos a pasar a otra cosa. Mozambique. Yo me voy a Mozambique. Me voy a Mozambique porque me encarga El País Semanal. Mira, pon una foto en Alicante Low. Yo me voy a Mozambique a hacer un encargo para El País Semanal. El modus operandi es este. Yo estaba fotografiando en ese momento también intentando romper bastante los estereotipos de lo africano. Tengo todo un trabajo sobre muchos países. Yo a lo mejor he estado en el África subsahariana, pues si sumo, yo no lo sé, pero a lo mejor habré estado 40 o 50 veces, fotografiando siempre para encargos. No cuento los viajes a Marruecos y no cuento los viajes a Mauritania, porque a Mauritania, como os he dicho, he trabajado para Naciones Unidas, pero lo distingo, ¿no?, entre la parte del Magreb y Mauritania, y luego el África subsahariana, que a mí también me gusta llamarle negra. Voy a Mozambique y hago un reportaje cualquiera que se publica el domingo en El País Semanal, ¿verdad? Y entonces ahí veo este grupo de personas, sí, que son unos fotógrafos que están en la entrada de un parque, ¿verdad? Yo llevaba muchos años, llevaba varios años desde el 2003, y esto es otro desvío, me gusta mucho desviarme. Fotógrafos africanos. Llevaba muchos años fotografiando fotógrafos africanos. Con estos no he hecho nunca nada, los he publicado en alguna ocasión, porque era una forma, empecé a fotografiarlos, pasa varios, son 5 o 6, no he puesto más, pero es un pequeño desvío, porque para mí era importante. Es el primero que yo hice en Uganda, en el año 2002, en un encargo para la revista Marie Claire. Este lo hice en Nigeria, en un taller dando clases de fotografía a fotógrafos. Esto para mí significa que todos vosotros, que todos ustedes vean que los fotógrafos, o sea, era una manera de decir, ellos les toca contar su historia. Hay fotógrafos africanos, no necesitan que vayamos los blancos a contar la historia de los negros. Es importante eso. Entonces yo era esto lo que quería contar con estas fotografías. Visibilizar, estamos hablando de los principios del 2000, ¿vale? Es muy ingenuo, a veces uno se equivoca con las cosas, pero no importa. O sea, yo esto lo hacía, digo, porque es muy ingenuo quizá pensar eso, pero la gente no se lo imaginaba. Y a mí me servía para contar esto, y me parece lo suficientemente importante, ¿no? Y hice todas estas fotos, que luego lo que sí he hecho es un trabajo de colocar todos mis viajes africanos, subsaharianos, en una especie de maqueta que se pareciera a lo de Marruecos, donde hay una mezcla de formato cuadrado, todo en color. Yo nunca volví a hacer blanco y negro después de Marruecos. Y como intentar, y quizá es una de las aspiraciones que tengo, pues en los próximos años, pues a lo mejor de completar algo de eso, aunque hay también, como me están entrando muchas ganas de volver a Marruecos. Vuelve a la carpeta de antes. Este me encantaba, este es Malawi. Kennedy Mafouta, lo encontré en un... El otro es Chad, bueno, son varios este. Y vete a la carpeta Party. Vale, entonces, vamos a verla. Y volvemos al parque de Bolivia. Yo entro en Mozambique, en Maputo, en el parque, y me encuentro, ¿sigue?, con esto. Y empiezo y fotografío. Y al volver a casa me acuerdo de las fotos de Bolivia. Y digo, hostia, ¿y si las pongo juntas? Y a partir de ahí, esto fue el 2013, uno fue en junio y el otro fue, esto fue en septiembre, al volver de vacaciones, empecé a fotografiar parques. Entonces empecé a hacer este tipo de fotografías que llevo haciendo desde ese momento. O sea, llevo ya 12 años fotografiando parques por el mundo. Esto significa, yo no voy a fotografiar parques o sea, bueno, el último que he fotografiado es en Estambul, y sí he ido a Estambul pues porque tenía un viaje pendiente con mi madre, mis hijos, y hemos ido y he fotografiado un parque en Estambul. Pero para que os hagáis una idea, sigue pasando fotos. Yo he hecho fotos en... Bueno,
eso hay fotos, habrá algún parque de Alicante, igual, en Valencia hay 54 parques he fotografiado, tampoco tantos, ¿verdad? Y he fotografiado pues a lo mejor en 28 o 29 países, porque tampoco, o sea, yo lo que quería era como construir, a mí me han interesado los parques, aparte de que veía, esto es Roma, que funcionaba muy bien, o sea, que era como un ecosistema de imágenes que encajaban perfectamente unas con otras. Yo no aspiraba a encontrar en los parques su singularidad, sino aspiraba a encontrar lo que conecta un parque con el otro parque, y mi pretensión era la de construir un gran parque, o sea, hecho de trozos de parques, o sea, como un mosaico de parques hecho de trozos de parques. Y claro, para mí la verdad es que es un trabajo que probablemente me vaya a acompañar de por vida, porque uno nunca se aburre de fotografiar parques, sobre todo porque es que en cuanto entra a cualquier parque del mundo, por pequeño que sea, ese parque se comporta como un parque. Quiere decirse que la gente que está dentro hace las cosas que se hacen en un parque, y que son las cosas que a mí me gusta hacer y que me gusta ver que la gente hace, que es descansar, meditar, amarse, alimentarse, comunicarse, hacer deporte. O sea, las cosas que son gratis también de hacer, son espacios públicos, y yo he querido construir esto. Al principio es un proyecto muy curioso, porque es muy silencioso. Mira, este es un parque de Nouakchott, la capital de Mauritania. Este me gusta porque no es más grande que esta sala. No es más grande que esta sala. Y sin embargo, eso, es un parque. Y la gente que hay dentro hace lo que se hace en los parques. A lo mejor en Mauritania no se besan, eso es Estambul. Ves que no hay singularidades. O sea, digo Estambul, ¿eso qué es? ¿Quién podría decir que es esto? Da igual, ¿no? Sigue. Eso es Tánger. De hecho, yo tengo algunas maquetas de esto. Es un proyecto que lo he expuesto en 2 ciudades, que tendrá recorrido, me parece que es y es un proyecto como para verlo en línea, ¿no? Entonces yo no me gusta que esté junto a las fotos el nombre de las ciudades donde están tomadas las fotos, porque te puedo decir, aquello es Cork, México, Moscú, Madrid, Buenos Aires, Bolivia. Pero tampoco yo quiero que se confundan unas con otras, no pasa nada. Hay encuentros, hay un nervio, París, Berlín, Dakar, Santa Cruz de la Sierra, Kumasi en Ghana, Maputo. No quiero hacer que parezca que son el mismo lugar. También me parece interesante que las fotos tengan entidad propia, como fotografías. Ciudad del Cabo, Mozambique, Dakar, hay Austin, Texas, India, la isla de Granada. Claro, esto lo haces posible que yo he seguido trabajando. Eso quítalo, era un vídeo que envié a una editorial, pues si os ponía algo. Que yo he seguido trabajando, entonces yo no es que haya ido a estos sitios a hacer parques, sino que me han encargado en la isla de Granada, pues una destilería me encargó trabajar para su destilería de ron. Bueno, pues yo hago un parque, igual que si me voy mañana a Polonia, que mi hijo se va de Erasmus, pues haré un parque, ¿no?, en Polonia, y lo meteré a mi lista de parques. Lo bello de los parques, bueno, yo he ido recopilando algunas citas, no voy a leeros un texto que me escribió Santiago Albarrico, que es un regalo que me hizo maravilloso, pero hay uno que es: el parque es la parcela más pequeña del mundo y es por otro la totalidad del mundo, Foucault. Si viviésemos en jardines no habría sido posible la religión, su ausencia nos ha empujado a anhelar el paraíso. El espacio sin flores ni árboles impele a los ojos a mirar al cielo y recuerda a los mortales que su primer antepasado hizo un breve alto en la eternidad y descansó fugazmente a la sombra de los árboles. La historia es la negación del jardín, Cioran. Hay un montón de gente que ha escrito sobre los parques como espacio público, ¿no? Entonces a mí me parece muy particular el trabajo, porque además yo he ido comprobando que se ha ido como cambiando según lo que pasa en el mundo, ¿no? Al principio yo siempre lo veía como un proyecto que tenía algo que ver con The Family of Man, que es un fotógrafo que era esta exposición que se hizo al acabar la Segunda Guerra Mundial, corrígeme, Javier, Family of Man de Steichen, ¿verdad? Es un proyecto que está expuesto desde, no sé cuándo acabó de hacerse, pero al acabar la Segunda Guerra Mundial está en un pueblo de los Países Bajos, expuesto permanentemente, y contaba con fotógrafos de todo el mundo, y para, digamos,
poner a flote a la humanidad después de la Gran Guerra, pues crear esta idea de la familia del hombre. Entonces, es verdad que el parque es un proyecto muy criticado por fotógrafos como Robert Frank, que a mí me encanta, es uno de mis fotógrafos preferidos, porque efectivamente es como que niega la historia de los seres humanos, ¿no? Diciendo que todos son, es como si no hubiese historia, ¿no? Es como está desconectado de la historia, esa visión, ¿no? Tan, decía Frank, mojigata, ¿no? Y tenía razón. Y hay algo de mojigatería en los parques, porque esto de pensar que todas las personas somos iguales, ¿qué tontería es esa? Con todos los condicionamientos que hay, ¿no? Económicos, de clase, de lugares, de culturas. Pero, sin embargo, es curioso que yo tenía esta percepción del trabajo, yo mismo me lo criticaba. Cuando llega el COVID, el trabajo se coloca claramente como una utopía. Y de repente los parques, de repente, digamos, pertenecen a ese mundo en el que sí quisiéramos estar, y en el que sí queremos vivir, ¿no? Y entonces es curioso cómo el trabajo ha ido propio también como cambiando de significado, ¿no? En la historia, ¿no? Y ahora mismo, pues bueno, ya os digo que lo he expuesto y sigo haciéndolo. Es un poco, yo creo que lo que os quiero contar, y un poco por eso también lo he hecho de esta forma, es que veáis un poco cómo las cosas se van alimentando y cómo se van conectando, pero en el tiempo largo. O sea, que no es una cuestión de que yo me dedique a hacer parques y diga, voy a hacer esto, no, tengo que hacer otras cosas para ganarme la vida. Pero uno tiene que tener en marcha, probablemente, si quiere vivir de la fotografía y seguir haciendo fotos y tal, pues un montón de proyectos y que vayan cristalizando en el camino. ¿Esto se entiende? Voy a parar un poco. ¿Os apetece preguntar algo? Habla más alto, por favor. Si no lo comento, Perdóname. reviento. Vale. Hay muchos detalles que el fotógrafo se da cuenta cuando la fotografía está delante de él. Hay muchísimos detalles, no solamente las personas. Me has hecho recordar de que el fotógrafo dice, voy a tirar esto. Y verdaderamente llevo 71 años haciendo fotografía, Sí. y descubriendo a través de la fotografía de que hay más cosas de las que yo veo y que después se descubren. He visto un montón de detalles y he disfrutado, perdona la vulgaridad, como un gorrino. Como un Gorrino. Como un gorrino en un Satisfecho. ¿Has disfrutado? Pues qué alegría. Qué alegría que hayas disfrutado, claro que sí. Si queréis, ¿os parece bien que salte a Irlanda de golpe? ¿Os parece bien? Mira, voy a poner, y así descanso yo un poquito, 10 minutillos. Hay una película que yo estoy haciendo, que es una película documental, de corte documental. Y es una, si quieres apagar las luces de arriba, compañero, y es una peliculita que está todavía en proceso. Tiene 4 partes. Una es el regalo, que no os la voy a poner, y otra es la familia, que es, la familia es este libro, ¿vale? Y si queréis luego hablamos del libro, pero hay una forma bonita de que digamos, de que os pongáis en órbita de lo que es Irlanda. A ver cómo encajáis esto, ¿vale? Son como 10 minutillos. No. Mira, es aquí. ¿Se oye? Que tienes ahí un caldo, pero ten cuidado que está calentito. Qué rico. Qué bueno. Está bien el libro de Fernanda y Quique. ¿Te gusta?
Sí, es como un cuento clásico. Pues me las encontré en la basura, en un manojo de postales que alguien había dejado, pero muchas. Está bonito cuando le pones el sonido. Se queda como, parece como que se mueven las cosas. Las sombrillas, la gente ahí de la playa. Es bonito. A mí me pasa, vaya. Es como, sí, es como que la foto es el espacio y el sonido le da el tiempo, ¿no? Sí. Es como que lo hace más real, ¿no? La foto, ¿no? Te la crees más cuando le pones sonido. Molaría hacer algo parecido a esto así con el libro de Irlanda, ¿no? Con las fotos, los textos. Lo que no me gustaría es meter mi voz, ¿sabes? De meterme ahí en todos los lados, dando la tabarra. ¿No? Yo. Eso. Lo podrías hacer tú, ¿no? Podrías locutarlo tú, eso. Poner tú la voz. Empezaría con la foto de la sopa esa que tiene la palabra time flotando, sí, sí. Eso molaría, ¿no? Este libro se lo dediqué a los abuelos de Katy, Edith y Peter. Ellos son quienes juegan al frisbee en la foto. Enfrente está Katy, su tío y dos de sus primos. Hubiese sido una bonita doble página. A Edith se la ve tan llena de vida, con tanta energía. Pero me decidí por un libro de fotografías en color. Todas en color. Todas hechas en Irlanda durante 17 veranos. Es importante el principio de un libro. Al mirarlo hoy siento que me equivoqué. Me pasa a menudo con mis libros, los cambiaría desde el mismo momento en que los veo impresos. El principio es fundamental. Hay que agarrar de golpe al que lo mira. Esta debiera haber sido la primera foto. Esta foto me gusta. Cuenta la historia de la crianza. Y luego una doble donde aparecemos la familia, la que viajábamos cada verano a Irlanda. Abajo coloqué un texto que recorre buena parte del libro y que funciona como una línea de pensamiento que se puede leer mientras se miran las fotos. Está hecho de tiempo. Centésimas de segundos, sucediéndose año tras año, de fotografías hechas de tiempo y pensamientos silvanados con un hilo de voz que va zurciendo un relato. Aquí está Edith, jugando con Joel. Aún mantenía el tono vital. No solo fotografié personas, también su huella en los paisajes. Y el paso del tiempo, lento. Observa lo poco que le importa al ver de este banco. Se lo traga. O las ganas que te dan de caminar, de jugar bajo la lluvia, mirando este camino. Y el calor al llegar a la casita,
protegidos, escuchando el cuento de los 3 cerditos en la radio, disfrutando de hacer fotografías. Estos 3 cuadrados consecutivos me hacen pensar. Vamos a mirar las fotos de cerca, metiéndonos en ellas. El cuadro del pasillo con la batalla naval entre británicos y españoles. El escaparate de la zapatería War y su cortina de cisnes, como esas teles a las que miramos mientras en otro lugar caen las bombas. La plancha para atrapar insectos, con polillas, moscas, partículas. Otro paisaje después de la batalla. Un orden gris para un mundo gris. Déjame que recite yo este poema que me gusta mucho. Un orden gris para un mundo, gris en verde incrustado. Un orden gris para un mundo incrustado en una divinidad verde. Un orden gris no saciado. Fueron pasando los veranos y acumulándose las fotos. Yo ordenaba secuencias de fotografías en mi cabeza, pensando en el libro. Estas son las primeras pruebas en papel, embriones de lo que será, para poder verlo, tocarlo. Los libros se cocinan lentos en la cabeza del que los hace. Las imágenes se decantan poco a poco. Todas estas fotos quedaron fuera. Mira, esta es la casita que nos dejaban los abuelos de Katy. Nosotros viajamos poco por Irlanda. Hacíamos las cosas de siempre. Íbamos a los mismos lugares. El mismo mar que nunca es el mismo. Las tardes con los amigos, bajando a toda velocidad por la duna hasta caer rendidos en la arena. Este libro podría haberse llamado Fotografías como golondrinas. Siempre me gustó la imagen de mi familia como una bandada de golondrinas sobrevolando las dunas de Longstrand. Cada año celebrábamos los cumpleaños de los niños. Primero el de Joel, luego el de Liam, en la casita. Y la línea de pensamiento recorriendo las páginas por abajo. Me encanta la luz de Irlanda, sobre todo si está nublado. Hay un equilibrio, una campana de nubes que lo envuelve todo. Yo, mira, cada uno en su rollo, las adolescentes que le miran con ojos de adolescentes, la niña comiendo sus patatas, el tío no sé qué ahí mirando, está con su perro. Cada persona un mundo hay, ¿no? Pensé incluso en colocarla así, como en esta doble página en la que hice pruebas con los textos en inglés. Y esta foto que para mí tiene un cierto sentido del humor, con los calabacines asomados de los bolsillos de Katy e Edith llevándose la mano a las gafas como si mirase por un catalejo. Igual que en esta otra foto, donde posa con Peter y en la que ya se advierten las señales del Alzheimer. Las personas más cercanas no podían dejar de ver una Edith ausente. Y no les gustó verla así, de esa manera, en el libro. Su deterioro expuesto a personas de fuera de la familia, en una comunidad de la Irlanda rural. Para mí fue duro. Puse todo mi empeño en ser respetuoso, consciente de que se me había permitido acceder a su intimidad, que era también la de mi familia. Y una vez publicado el libro,
Para algún familiar no cabía otra pregunta que la de ¿para qué sacar eso? En una situación tan dura, tan triste, no comprendían que alguien quisiera mirar eso. No es tan difícil de entender. Las fotografías no son solo de los que las hacen. Hay una responsabilidad que yo pensé estar cumpliendo, pero seguramente me pudo el hecho de sacar el libro adelante, que se cerraba, tras 17 años, con la muerte de los abuelos de Katy. Mientras mis hijos crecían, los abuelos envejecían, y ese era el ciclo que quedó registrado en mi libro. Dejé una doble página en blanco donde la línea de pensamiento abajo explicaba la foto que decidí quitar, pensando que a Edith no le hubiese gustado verse de esa manera. Quizás eso no fue sino mi propia coartada para seguir adelante con el libro. Pensé que era suficiente y no lo fue. Luego la habitación vacía, sin ella, un año después de su muerte. Y Katy, con un vestido de su abuela. Peter murió 3 años más tarde. Le fotografié yendo a poner flores en la tumba de Edith. When you are old and grey and full of sleep, and nodding by the fire, take down this book and slowly read, and dream of the soft look your eyes had once, and of their shadows deep. How many loved your moments of glad grace, and loved your beauty with a love false or true. But one man loved the pilgrim soul in you, and loved the sorrows of your changing face, and bending down beside the glowing bars, murmur a little sadly how love fled, and paced upon the mountains overhead. Quizás me faltó poner esta foto, pero ya lo dije, decidí hacer un libro de fotografías en color. Esto es una peliculita que estaba haciendo. El año pasado me metí en un curso de cine documental, no había hecho nunca cine, y me salió esta peli está por 50 minutos. Hay que meterle mano, pero esta parte me gusta particularmente. Son 17 años de trabajo este libro de Irlanda. Es un libro que para mí es como el libro de Marruecos, el libro de Irlanda son como mis dos grandes libros, ¿no? Aparte del libro que he escrito ahora, ¿no? Que es el primer libro que escribo. Pero bueno, ya habéis visto que es un libro muy misceláneo. A mí me gusta mucho contar, muy misceláneo digo porque hay fotos que recogen, después de la decisión de tomar fotos solo en color, pero hay fotos en cuadrado, en horizontal, hay fotos con placas, son muchísimos años, hay soportes diversos, ha costado muchísimo componer todo ese trabajo y a mí me gusta mucho contar en los trabajos en la propia intrahistoria, ¿no? De cómo van, de las dudas, o sea, en el fondo todo lo que yo hago es hablar de fotografía. Aunque escriba, aunque haga este libro sobre la familia, pero estoy hablando de las cosas que me importan, ¿no? Pero también de la fotografía, porque es un poco la harina en la que yo me estoy relacionando con las cosas, ¿no? Y bueno, aquí pues ya habéis visto esta pequeña desavenencia que hubo, lógica por otro lado, que yo me imaginaba, ¿no? De la dificultad de la familia irlandesa de entender que alguien
hiciese ese libro. Yo creo que me lo han perdonado. De hecho, nunca han explicitado. O sea, es una cosa que se nota, pero que tampoco ellos dicen. Pero yo, además, sigo defendiendo el libro porque yo creo que está aquí se ve. Es un libro que está hecho con muchísimo respeto y con muchísimo amor. Y yo creo que eso, una persona que lo quiere entender, no hace falta... O sea, yo entiendo que puede haber una dificultad, claro, de ver a tu abuela, a tu madre, así, pero está hecho con mucho cariño. Y yo creo que no hay una... Pero claro, eso lo digo yo. En cualquier caso, la película es esa. ¿Os ha gustado? Eso es Irlanda. Yo creo que no vale la pena que hagamos más de Irlanda, porque hay una cosa bonita que es hacer una lectura de este libro, de algunas partes del libro, pero yo creo que no tiene mucho sentido porque ya la peli ya lo ha contado y bueno, pues tiene como una cierta redondez ya la peli, ¿no? No hace falta que... Si queréis que hablemos de algo más, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Queréis que le hinquemos el diente un poquito más a África por ver fotos así tranquilamente? Podríamos ir a Mauritania, que es otra cosa que me ha ocupado. He hecho 3 libros en Mauritania, pero quizás... Yo qué sé, o sea, en Mauritania hay fotos maravillosas que para mí han sido súper importantes y que espero hacer algo con ellas, hacer otro libro, hacer algo con ellas. Pero bueno, están hechas en estos libros que yo hice de encargo. El primer libro es Carné de Tierra, que es un libro que hice documentando la construcción de escuelas en barro, dentro de programas de la Organización Internacional del Trabajo, ¿verdad? Que es una agencia de Naciones Unidas que se dedica al empleo, se dedica al trabajo, al mundo del trabajo. Entonces, digamos que se hacían cursos de formación para hacer escuelas y dentro hacían prácticas de chantier école, escuela-taller, ¿verdad? El segundo libro es Prácticas de pesca, que era el Carné de mar, y el tercer libro es Carné de exilio, que ni siquiera se acabó. Yo sí lo acabé, pero ni se imprimió, desgraciadamente, que era sobre refugiados malienses que salieron de la guerra en 2012. Vete a la tierra. No, vete a la carpeta de África, que vais a disfrutar eso más. Hay una, mira, color negro. Sí, ya por ver fotos juntos, ¿sabes? Esto, sí, tira. Esto no es nada, esto es otra de esas carpetas que yo tengo ahí, abiertas, y que básicamente es, quitando Mauritania, después de Marruecos yo pretendí colocar, aún faltan algunos viajes aquí. He estado en Liberia hace 3 meses, en Costa de Marfil, pero esta maqueta recoge de alguna manera un montón de viajes a África subsahariana y que yo he pretendido hacer como un compendio de trabajo que no tiene texto, que no tiene nada. Esto es una pura maqueta, ¿sabes? Que para explicarlo podría volver aquí al texto porque hablo de esto. Dice, el fotógrafo... Sí, vete pasando. ¿Os gusta que lea? ¿Os importa? O decide, porque dice, a mí me gusta leer en público, ¿sabes? Claro. Podría leeros un poema también, a mí me encanta leer poemas, pero vamos. El fotógrafo tiene 19 cajas de cartón azul en su desván. Cada una tiene escrita una palabra: Palestina, Perú, cárcel, astilleros, curas modernos, legionarios de Cristo. Están vacías y se dispone a llenar una de ellas con copias de baja calidad de sus viajes por África. En el año 2006 publicó un libro que tituló Inshallah, con fotografías de Marruecos, y ha pensado que algo parecido es lo que debiera hacer con sus fotos de África, que es esto que estáis viendo, ¿no? Saber si algún día se hará o no, pero en cualquier caso es esto. Tiene un título con mayúsculas en la cabeza: color negro, así se lo ha comunicado a sus amigos. Dijo negro con delicadeza y contundencia. Podría parecer absurdo tener un título para algo que no existe, pero al fotógrafo le ayuda a disipar la ansiedad que produce un futuro incierto. Piensa que es coherente y lo justifica. Hay tardes en que ese pensamiento le hace sentirse pletórico, a salvo. El lunes sale de viaje en dirección a Puerto Llano. Ha recibido el encargo de fotografiar una refinería de petróleo. Le gusta fotografiar hierros, no hay que darles explicaciones.
dijo un día a sus colegas en un bar. No sabe si llevar su caja azul llena de copias. Podría extenderla sobre la cama del hotel y hacer combinaciones con ellas. Tendría en cuenta sus colores, las formas y buscaría un equilibrio entre las masas sin perder de vista el hilo narrativo. El fotógrafo piensa que poner 7 u 8 fotos en un determinado orden es como interpretar el estribillo de una canción. No, o sea, yo voy contando, pero esto es así, o sea, esto quiero decir que es así, que yo me voy a Puerto Llano y me llevo las copias y las extiendo en la cama porque digo, esto tiene algún sentido, esta con esta, esa con esa, tendrá un sentido, o sea, siempre en un proyecto largo, y este no sé si cristalizará algún día, pero en Marruecos pasó igual, hay un montón de dudas, hay un montón de momentos en los que no sabes si lo que estás haciendo tiene sentido o no. Entonces, solamente el combinar esas fotos, solamente establecer un orden, eso sin pensar en que esto tiene que llevar un texto. La tercera parte de la película que habéis visto es sobre África y cuenta un montón de cosas de África. Sí. No, es que en el libro este que he escrito hay un recurso narrativo que está hecho en tercera persona, porque yo, y lo cuento aquí, he escrito, y este libro, este texto que se estaba leyendo ahora, como siempre me ha gustado mucho, no lo quería dejar fuera del libro, y hay algunos otros textos que yo había escrito para cosas diversas en tercera persona. Entonces, para rescatarlos y meterlo en el libro, lo que he dicho que son notas, que es cierto, sacadas de cuadernos que yo voy encontrándome, pues cosas que he escrito antes y que tiene que ver conmigo como fotógrafo, porque probablemente cuando yo escribí en tercera persona era porque no me sentía capaz de decir que yo era fotógrafo, porque es muy difícil sentirse fotógrafo. Entonces es como que hay una libertad amplia en la tercera persona, porque no estás hablando de ti. Entonces yo no quería quitar esos textos porque me gustan, tienen una poesía, una poética que me gustan, que me identifico mucho con ella. Entonces los he ido salpicando en el libro, si queréis luego lo miráis, y están justificados de otra forma, ¿sabes? Y son textos que algunos de ellos, por ser del todo, por contaros todo, que eso es lo bonito también, que tiene que ver con lo que os he dicho antes de lo que es verdad y lo que es mentira, pero que no es falso. Algunos de ellos los he escrito ahora, pero porque he ido construyéndolos, ¿sabes? Pero en el fondo es cierto, y por eso lo que prevalece es la verdad, es cierto que nace de no querer descartar esos textos que existían, ¿sabes? El fotógrafo siente predilección por las carreteras, por lo que tienen de parecido a la vida. Acaba de sonar su teléfono. Una voz le ha dictado su próximo destino, un lugar lejano y desconocido. Celebra la llamada, esquiva un charco y respira mientras observa con delectación una lagartija aplastada. Se encuentra frente a un cruce de caminos en Extremadura y piensa en Argelia. Se decide a tomar el camino de la derecha, espera que pase un perro y lo sigue. Camina hacia un muro, lo mira, lo fotografía y se pregunta para qué sirve la fotografía de un muro. No es un martillo ni un telegrama urgente, es solo un muro. Tiene 3 ventanas desiguales y el fotógrafo lo ha convertido en una fotografía donde, sin premeditación, lo feo se ha transformado en bello. ¿No ven? Yo siempre hablo de fotos. ¿Qué es lo que hace la fotografía? Es transformar en bello algo que a priori no lo es, ¿no? Separándolo de lo que lo rodea, que es lo que hace la fotografía. Separar, tú decides lo que está dentro y lo que está fuera del plano, ¿no? Ha hecho una fotografía de un muro y espera despistado el paso de otro perro mientras hace mentalmente el equipaje. El fotógrafo ya intuye, sin saberlo, que la fotografía es eso, salir a la calle, mirar lo que uno tiene delante, y eso es precisamente lo que le gusta de ella, fotografiar sin más lo que son las cosas. Son textos que están salpicando esto hasta que en un capítulo ya prescindo de esa voz y lo integro en la corriente. Pero sí, es como que añade otra capa a la lectura del libro, ¿sabes? Está bien visto, ¿eh?
Bueno, estas son todas esas fotos de estos viajes y de estos Nigeria, Malawi, bueno, ya os las he ido poniendo, ¿no? Por ahí. Claro, porque el libro de Marruecos es así. Aquí la diferencia es que tiene algunas fotos mira, por ejemplo, eso es Mozambique. Algunas fotos en 35 milímetros aquí, que había que hacerlas convivir. Claro, yo durante un tiempo he estado trabajando, iba con cámaras, por ejemplo, Mozambique, esa es una foto que yo hago cuando estoy trabajando para El País semanal y tengo abierta, empiezo a abrir la carpeta de los parques y ya tengo otra que es color negro y estoy trabajando en cuadrado porque a mí me gusta contar eso de África. Yo no estoy pretendiendo contar ni paisajes maravillosos, ni fotografiar animales, o sea, yo estoy fotografiando eso, que es lo que yo creo que a mí me apetece contar de África. Ese señor con esos zapatos y ese color, ¿no? Que es lo que yo estoy viendo ahí, ¿no? Y lo voy metiendo aquí, en esta carpeta. De hecho, sigue. Bueno, ahí hay muchas. De hecho, mira, vete a Mauritania. Sí. Perdona porque esto si lo hiciera yo no te daba la zurra. Sí. Es bonito como acaba también, luego pero vete a Mauritania, por ejemplo, en Mauritania, manuscritos. Yo llego a Mauritania a fotografiar esto, pon esta foto, por ejemplo, esta foto, imagínate. Yo voy a Mauritania a hacer un reportaje sobre los manuscritos que hay en el desierto de Chinguetti, ¿no? Manuscritos que han estado moviéndose por Andalucía, al Andalus, y que han bajado a África en árabe del siglo XII, en las fases de la luna, increíble, ¿no? En unas casas de barro. Bueno, yo hago esto, es mi encargo, se lo vendo al País, en este caso lo hice yo con Pepe Naranjo, que era el corresponsal del País, y lo hicimos por motus propio porque es que era un caramelo, esto es muy fácil de colocar, es como una peli de Indiana Jones. Bueno, pues a mí tampoco me interesa tanto esta África. O sea, me encanta la historia, pero no me interesa tanto fotografiarla como otra. Fíjate, es que es flipante. La cerradura de madera con no sé qué, tal. Pero a mí esto me gusta más verlo y escribir sobre ello o contarlo, pero fotografiarlo ya no me mola tanto. Lo hago porque me gusta, o sea, porque me está habilitando, ¿no? La posibilidad de ese viaje. Pero yo al acabar ese era un Corán muy pequeñito. Bueno, es que era maravilloso este reportaje, fíjate. Claro, sí. Este señor ahí con toda esa prosopopeya. Había uno. A ver, espera, mira. Vamos a ver más en grande. Sí, no, digo en pequeño, para mostrar alguna en particular. Que era como muy particular. Es que había una de las fases de la luna que flipaba, ¿no? Mira esto. Fíjate lo que es. ¿Sabes? El siglo XI, las fases de la luna, policromía, ¿no? En medio del desierto. No, es que al-Ándalus era la hostia, ¿sabes? Es que no había un lugar, en España somos idiotas, hemos dejado esto de lado, como si no fuese nuestro, y se lo llevan en Pakistán, están encantados de al-Ándalus, y aquí somos tan gilipollas de que preferimos venir de los visigodos, ¿sabes? Que era un pueblo de vagos que no tenían nada que aportar a la historia. Estos son los que conectan lo griego con el Renacimiento europeo, lo árabe, y nosotros como si no fuese con nosotros. Bueno, eso es algo que me enoja profundamente. Sí, sal de aquí. Me he puesto un poco de mala hostia, ¿no, Javier? ¿No? Me he puesto un poco de mala hostia, ¿no? Al final. Vale. Bueno, eso además. Sí. Entonces digo, por ejemplo, a ver si aquí... esa era la publicación del País. No, pero quiero decir, esto es una cosa que a mí me habilita... A ver. Es que como no... Me habilita, o sea, a mí me vale, me gusta eso, ¿no? Mauritania, pero lo que me gusta de Mauritania no es eso. O sea, yo, a ver si hay alguna foto que lo cuente. ¿No tienes una foto, una carpeta que pone OIT dentro de Mauritania? OIT, ¿es esta que es Mauritania Altimas? No. A ver, espera. Manuscritos Low. Y dentro, abajo del todo, OIT, sí. O sea, a mí lo que me interesa es esa foto. Cuando veo los manuscritos... Y mi colega Pepe Naranjo me dice, vamos a hacer este reportaje sobre estas cuadrillas de jóvenes que están aprendiendo a ser topógrafos y que van así con estos trajes y tal. Y digo, esto es lo que yo quiero fotografiar. O sea, yo quiero fotografiar esto mejor que los manuscritos, me interesa mucho más. Y de hecho,
me interesó tanto que les convencí de hacer 3 libros y fui consultor de Naciones Unidas, un buen rato. Consultor no es nada, suena muy bien, consultor de Naciones Unidas. Es un fotógrafo independiente al que contratan. Oye, yo hice 19 viajes a Mauritania, y casi todos duraron más de 3 semanas. O sea que he echado un rato ahí. Pero veis el tipo de imágenes que hay en Mauritania, ¿no? A mí esto me pareció interesantísimo, porque se escapa a lo que habíamos visto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cuando yo llego, hago esto, hacen una exposición con mis fotos en Nouakchott, la Unión Europea, y a partir de ahí, a ver, vuelve ahí, pues empezamos con los libros, y entonces... Sí, vuelve afuera, perdona, A ver, te tengo fritos. Y, por ejemplo, aquí, no, fuera. Mira, estas todas seguidas. Y el libro... Sí, pon de aquí para adelante. Y el libro de Mauritania empieza así. Empieza así, es un libro que es el primero que hice, el de Carné de Tierra, que es el más bonito, lo hice con Bru Rovira, que es un súper escritor, periodista catalán de La Vanguardia, al que conozco de antes, pero que nos hemos unido para hacer esto. Y son estas imágenes que para mí era maravilloso poder fotografiar así. Y llegar a fondo, ¿no? En un país en el que no va nadie, no hay turismo, y donde, bueno, he tenido la suerte de estar trabajando con gente. Este era un chofer con el que me he recorrido el país de arriba abajo, ¿no? Sus 2 mujeres, era una familia de Iker con la que trabajaba. Bueno, pues están hechas con mucho tiempo estas fotografías. ¿Políticamente Mauritania es seguro para viajar? Sí, Mauritania es una república islámica, perfecto aliado de Occidente, porque digamos que se ha puesto ahí la barrera frente a lo que está pasando en Mali, que aquí cuando empecé yo estaba ya empezando a pasar, pero la entrada de los rusos no había sido tan clara como ahora. Entonces Mauritania, digamos, ha echado el freno, hay mucha cooperación, como ves. O sea, cuando hay cooperación hay otras patas que van unidas, que son seguridad y temas de migración. Entonces hay unos acuerdos de pesca con Mauritania en la Unión Europea activos y muy importantes. Por eso yo fui a hacer esto, que es la pata de la cooperación, ¿sabes? Y este es un poco el Mauritania que yo quería contar, ¿no? O que yo pude contar. Me gustaría recoger estas fotos. Hice un pequeño libro sobre la carretera que se llama La Route de l'Espoir, que recorre el país de Mauritania. Y es un pequeño libro, o sea, es una carretera que construyó el primer presidente cuando la independencia, en 1960, Mukhtar ul-Dadar se llamaba. Y claro, a mí me fascina porque la carretera es como vertebra el país y luego hice un reportaje para El País sobre la carretera, ¿no? Sobre la carretera esa, pero tú fíjate cómo es Mauritania, es un país... Yo iba y cuando volvía, la primera vez que yo llegué a Nouakchott, aterrizaba en el centro de la ciudad, el aeropuerto estaba en el centro de la ciudad, cada vez que iba cambiaba, es como una mutación, son gente que son nómadas, pero han sido nómadas hasta hace 10 años. Entonces, digamos que es que ellos llevan un nómada adentro, no se lo han quitado de encima y tardará un tiempo. Entonces, a mí me fascina eso. Bueno, ahí hay un montón de fotos. Esta se escapa, no sé por qué la metí. Hay muchas fotos. Mauritania, a ver. Sí. Bueno, esto es un poco la cosa. ¿Os apetece preguntar algo? Pues no, poner más fotos y ya anda que no hemos visto fotos. Yo quería preguntarte una cosa. Sí, estamos para hablar. Sí. Bueno, me ha encantado tu presentación y tu trabajo. Gracias. Me gusta cómo lo explicas porque parece que estamos en pijama en el salón de casa contándolo. Me hubiese encantado descalzarme, pero me da un poco corte. Una de las cosas que has dicho al principio ha sido lo salvaje y lo civilizado. Sí. Bueno, es un tema que está muy presente en la literatura hispanoamericana del siglo pasado, final del siglo pasado. ¿Qué te inspira exactamente ese asunto? Está casi... ¿Quién es el civilizado? Está casi todo dicho sobre eso en antropología y en literatura, pero yo creo que hay una cosa muy interesante, es que en el año 2800 a.C., los griegos, buscando peces para sus polis en plena expansión,
llegan al Mar Negro y se topan con los nómadas de las estepas, que son los ucranios, en Crimea y todo eso. Y a esa gente le llaman bárbaros, que son extraños en griego. Bárbaro es extraño en griego, es por esto de la lengua del baba, que no comprenden y está. Y entonces, pues, digamos, ese es el primer viaje colonizador y donde, digamos, un elemento griego con un discurso articulado, con sus motivos y sus tal, denomina al otro de una determinada manera. Ahí se inicia esa relación. Y lo curioso es que en ese viaje siempre uno tiene lo que le falta al otro. Hay una añoranza enorme del civilizado por algo que se perdió en el camino, entendiendo que el civilizado es una palabra espantosa, porque anda que no se han hecho auténticas atrocidades, toda la colonización europea, que es una atrocidad, y estamos viendo ahora lo de Palestina, que es fruto de eso, digamos que se ha hecho en base a la idea del civilizar, es un verbo, o sea, es una acción profundamente nociva y tóxica, ¿sabes? Pero sí, o sea, digo, a nivel interior, a nivel humano, yo escribo un poco de eso, un poquito. Yo me he metido en todos los charcos, ¿sabes? Como luego puedo decir, soy fotógrafo, ¿sabes? Ni soy historiador, ni soy antropólogo, pero sí, ¿te suena esto que te digo? Un poco. Sí. Nada. Hay una añoranza, es como esos señores que miran obras por la calle, ¿no? Los señores mayores que se ponen a mirar las obras y que mi abuelo, ¿no? Venía del pueblo, se pone a mirar las obras que está mirando. Algo que se le ha perdido, tío, en el camino. Algo que se le ha perdido en el camino, porque venía de un mundo donde el viento venía de la montaña esa, ¿sabes? Y ahora viene, tú pones el telediario y te dicen de dónde viene el viento, viene de, ¿sabes? La masa polar de Siberia del tal. No, el viento ha venido de ahí, del pueblo al lado. O sea, es un mundo muy complejo. Y ya se empezaba a complejizar en el 2800 a.C. Y luego es muy bonito pensar, o al menos a mí me gusta pensarlo, porque como yo luego he tenido toda esta conexión con Marruecos fotográfica, que los árabes, cuando salen de la península arábiga en el 600 y pico y empiezan a moverse hacia la península ibérica, cuando llegan a Marruecos, llaman bárbaros, bereberes, que viene la palabra, a los rifeños, que son los mismos que los pastores de las estepas para los árabes. O sea, en ese proceso de arabización y de islamización, que es diferente, muy importante separar lo árabe de lo musulmán como ejercicio, porque si no empezamos a imaginarnos todo lleno de imanes y no va de eso la cosa. Yo te quería preguntar, las fotografías que tú haces en Marruecos son prácticamente todas en blanco y negro. Sí. Me llama la atención porque pegas un corte ahí, sí, donde ya olvidas el blanco y negro. No sé por qué, pero vuelvo a Marruecos, sí. Donde hacen las tintadas esas tan impresionantes de color, está en blanco y negro. Bueno, sí. Cuéntame un poco. Yo creo que ahí lo hice por seguir la estela de Max Pam y huir de la de Navia, ¿sabes? Porque yo vi que Navia lo tenía tan bien hecho. Yo siempre he respetado mucho el trabajo de Navia. No es que, o sea, me salió así. Me vi a mí mismo, es que es muy importante, verte a ti mismo con la cámara determinada en un sitio haciendo fotos. Y me vi a mí mismo con una Hasselblad, con unos cuantos rollos de película, era como muy fácil, no había parafernalia, ¿sabes? Que tampoco Navia la utiliza, Navia va con una lente o dos. Pero la Hasselblad tiene su parafernalia. No es lo mismo que te echas. ¿Qué va? Es muy. O sea, es una cámara que además es una cámara. Mira, busca un teléfono de Marok Color que te he mandado antes, perdóname. Es una cámara que invita mucho a la comunicación con las personas, porque es como un juguete, ¿sabes? Entonces enseguida la gente te pregunta, ¿eso qué es? Tal, no sé qué. Y mira, y hay unas fotos que son estas, que yo intento darle la vuelta. Estas las he cogido, mira, con la Hasselblad y la anterior, la primera. Fíjate, una foto imperfecta. Yo con esto hice un libro sobre unos relatos de un taxista de Casablanca. Sigue. Esto está en una carpeta que me he abierto ahora que se llama Marok Color, que he ido cogiendo cosas porque digo, igual es que ahora me apetece fotografiar en color Marruecos. Eso lo leí en el libro. Pero no he encontrado el qué, el cómo. Esto es color.
Ya. fuerte. Pero esto me gusta, así, fíjate, esta cosa tan anodina que dices, ¿qué foto más tal? Pues yo iba, o sea, me gusta. Sí, vale. Bueno, esta es, claro, pues ya contamos también lo que es Marruecos. Esto tiene 10 años, pero sigue incluso, sigue. Se parecen a las de blanco y negro. No sé si tiene sentido que yo haga esto, si ya lo he hecho en blanco y negro. ¿Aportaba esto algo? Quizás esto aportaba algo, una capa que yo no le daba. Esto, que está hecho de contactos y que hasta así me gusta. O sea, a lo mejor ahora está por construirse algo, como un cuerpo de trabajo en color. No, yo es que me estoy acordando de la que le han dado lo del Príncipe de Asturias, en Turbe, donde ella... ¿Quién era? Graciela Iturbide. Graciela Iturbide, que hace fotografía en México, donde el color es tremendo, y dice blanco y negro. Claro. Y no hago ni una fotografía en blanco y negro. Entonces, el concepto que yo pienso cuando se elige un formato u otro debe tener un sentido, ¿verdad?, de comunicación. Sí, totalmente. Digo, no, totalmente. No, estoy preguntando, no afirmando. Sí, yo, ¿sabes qué pasa, Javier? Que yo no he vuelto a hacer fotos en blanco y negro después de Marruecos. De hecho, cuando yo acabé el libro de Marruecos, que fue en el 2006, yo ya no hacía fotos en blanco y negro, solo cuando iba a Marruecos. Incluso todas estas fotos que las he hecho luego, a lo mejor esto está hecho en el 2012 o en el 2009, son fotos que he hecho en Marruecos en otros viajes y las he preferido hacer en color. Es verdad que, excepto en las de 35, del taxista, que hay como una búsqueda, pues quizá estéril todavía, de otro tipo de fotos. Estas entroncan muy bien con lo que yo hice de Inshallah, pero en color. No sé si tiene sentido. Es que yo eso aún no tengo respuesta. No, me estoy acordando de la primera foto del chico ese trajeado en Marruecos. Sí, claro. Para mí me he quedado con esa foto. Claro, es que esa foto es tan... Pero es blanco y negro. Sí. Claro. Sí. Es que no puede ser de otra forma. Claro. Vale, otra cosa que te quería comentar, y que es una de las cosas que me ha llamado la atención y me parece muy interesante, es lo de la cercanía a la fotografía. El espacio que hay que darle a cuando estás fotografiando, ¿no? Es que es fundamental, y yo por ejemplo he hecho ese ejercicio, también lo sigo haciendo con los parques, ¿no? Como a qué distancia te quieres poner de las cosas. No por meterte cerca vas a contar mejor la historia, ¿no? Yo creo que claro. Por eso está el error de lo de capa, ¿no? Sí, esa idea, ¿no? De repente meterte cerca y utilizar un gran angular. Quizás es un pensamiento que se me viene a la cabeza de estar en el sitio, quizás, no de estar cerca, claro, creo, porque de todas formas él se acercaba hasta que lo mataron. Estar cerca de algo es estar emocionalmente cerca de algo. Otra cosa es que tú como fotógrafo, él lo estaba también. Y otra cosa es que tú como fotógrafo, digamos que primes, que yo no tengo nada en contra de eso, pero yo no he sido eso, yo no soy un fotógrafo valiente, que prime la testosterona, digamos, esa cosa que se te mueve cuando están echando tiros alrededor. Yo he ido a algunos conflictos, pero yo he sido siempre más de lo que llaman el aftermath, ¿no? Como lo que pasa alrededor, ¿no? O sea, hay un trabajo que yo hice para El País de la primavera árabe un año después, que fue muy bonito de hacer, y lo hice encuadrado, pausado, visitando los sitios donde mataron a Gaddafi, donde no sé qué. O sea, yo voy donde matan a Gaddafi. ¿Lo tienes ahí? ¿Hay algo de árabe? Perdona, ¿eh? A ver si estamos ahí, a ver si una cosa me pone. Arab Revolution, mira, una fotilla. A ver. O sea, Gaddafi le matan aquí, esta. Vale, es una foto. Ahí matan a Gaddafi, ¿vale? Pero, exponen su cuerpo aquí. Y yo voy al lugar donde exponen el cuerpo de Gaddafi con mi amiga Carla Fibla, y resulta que en esas cierres, que son como tiendas de un zoco de Libia, pues ahí tuvieron el cadáver expuesto de Gaddafi. Pues yo hago esta foto, porque es la que cuenta algo que a mí me interesa. Yo no estoy buscando
O sea, me parece... Quizás el después, ¿no? El después, sí, como hay una distancia. La distancia. Y a mí es lo que me ha gustado siempre. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? Yo no veo nada. Nada. Pues nada. ¿Lo habéis pasado bien? Eso sí. Ya está. Coge el micrófono. Espera. Perdona. Tampoco soy tan experto en esto, pero poco a poco lo voy haciendo. Es sobre el título de las fotos de África. Sí. Que ¿La quieres titular o la has titulado? Lo llamé, el libro de África, lo conté aquí, Color Negro. El color negro. Yo sé que tú vas por libre, has escrito y has hecho las fotos que has querido. ¿Te costaría el que la gente te criticara o por lo menos pusieran en tela de juicio el título por ser, más que nada por esta ola de es que no es correcto? Ya, yo no creo que acabara titulándolo así, pero todavía podemos sujetar esa palabra en este país, afortunadamente. O sea, igual que en otros, por ejemplo, en Estados Unidos o en Inglaterra sería complicado porque hay connotaciones, nosotros no tenemos tampoco en nuestro imaginario, y yo soy defensor de la palabra moro, no me toca a mí defenderla porque yo no soy moro, aunque yo me siento moro y lo cuento en mi libro en muchos sentidos, ¿no? Y me parece que los términos también se pueden resignificar claramente, ¿no? O sea, los negros se reapropiaron de lo negro. Y yo creo que igual que hicieron los maricas, igual que hicieron los colectivos marginados, entonces, bueno, yo soy muy partidario de eso. Ahora, yo estoy dispuesto a cambiar el título si es que todavía es algo provisional, pero a mí la palabra negro no me molesta. Igual que si yo me defino como blanco, ¿sabes? No sé si hay que poner el énfasis en el color, pero para mí, color negro era una portada posible, un título posible. Dicho desde el respeto está también bien. Yo lo que quiero decir que muchas veces añadimos connotaciones peyorativas o negativas a posteriori. Inicialmente está visto con respeto, pues yo creo que no hay ningún problema. A mí no me toca, o sea, yo me acuerdo una vez en León que llevé un PDF a una charla hace muchos años y entonces había puesto, hay un doctor en Barcelona, en la universidad, en la Pompeu, que se llama Eloy Martín Corrales, que ha escrito sobre eso todo y muy bien, y que tiene un libro maravilloso que se llama La imagen del magrebí, y que te hace un recorrido histórico desde el siglo XV con las cosas de Mahoma en los capiteles hasta el roto y la viñeta del tal. Entonces yo cogí un PDF y puse la imagen del moro sin darme cuenta, y uno que había en el público ¿qué pone ahí? Y bueno, pues se lo tuve que contar de la misma forma que te lo estoy contando a ti, y el tipo pues se quedó medianamente satisfecho. Luego se vino a tomar una caña conmigo, no pasó nada. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hemos pasado un rato estupendo. Hemos pasado un rato estupendo y hemos aprendido un montón de cosas. Además, que es lo interesante. Nada, gracias también a vosotros y nada, os convoco a mañana a las 7 de la tarde para la próxima ponencia de Montserrat Puig, ¿vale? Muchas gracias.